Lista de cosas que el Dr. Jack Bright no puede hacer en la fundación. 201. El uso de dobles, triples, cuádruples, cualquier número de negaciones para conseguir autorizaciones de seguridad resultará en repetir preescolar castigo severo. 202. El Dr. Bright no puede recrear ningún experimento visto en el programa Cazadores de Mitos usando algún SCP-1, especialmente no si él puede hacerlo mejor. 203. Sin importar si existe o no, el Dr. Bright ciertamente no disfruta de inmunidad diplomática como el cónsul local en la República Islámica de Samotracia Oriental. 204. El Dr. Bright no puede administrar afrodisíacos a colegas nadie bajo la presunción de administrar amnésicos cualquier medicina por cualquier medio o por cualquier motivo. 205. El Dr. Bright no puede poner a SCP-278 dentro de SCP-914 en Tosco para aprender a hacer más de ellos. 206. El Dr. Bright no puede transferir una copia actualizada reubicar a SCP-079 a cualquier forma de dispositivo de alta capacidad de almacenamiento de archivos. 207. SCP-1156 no es el corcel real del Dr. Bright. 208. El Dr. Bright no puede usar SCP-1543-J para lanzar a SCP-727-J dentro de sí mismo. Otra vez. 209. Incluso si el Dr. Bright lleva un parche en el ojo, no puede pasar por la quilla a nadie. 1. Ni siquiera en el día de hablar como un pirata. 2. El día de hablar como un pirata ya no puede ser celebrado en el sitio ML. Todo el personal que viole esta directriz caminará por la tabla será severamente disciplinado. 3. No existe tal cosa llamada día de hablar como ninja, y el Dr. Bright no puede crearlo. 210. Meter a SCP-682 en SCP-002 solo para ver lo que pasa noroeste está recomendado. Ni lo pienses. 1. He dicho que no lo pienses. 211. El Dr. Bright ya no puede entrevistar al nuevo personal 1 incluso especialmente tampoco si preguntan por el 212. El Dr. Bright no es Kenny. Pedimos además a los nuevos investigadores, y a Bright, que dejen de referirse a él mismo como tal. 213. El Dr. Bright no puede jugar a la ruleta SCP con SCP-173, un interruptor de luz y cualquier combinación de clase de y nuevo personal. 214. El Dr. Bright no debe preguntarle a SCP-738, ¿qué te gustaría a cambio de no hacer este trato conmigo? 215. El Dr. Bright trabaja para la Fundación SCP, no para la Fundación Terminus. Él no posee un grado en Psicohistoria 1 y ningún grupo de intereses. La segunda Fundación 103, 216. Aunque procedimientos especiales de contención sea anagrama de porno de adolescente cactus erótica 104, el Dr. Bright tiene expresamente prohibido producir, o gestionar para que se produzca, dicho material. 217. El hecho de que SCP-682 regenera todo tejido perdido no lo convierte en una máquina de hamburguesas infinitas, uno más especialmente porque tenían un sabor horrible. 218. El Dr. Bright no puede usar SCP-127 para colocar proyectiles bajo su almohada para que el hada de los dientes le dé dinero. 219. El Dr. Bright no puede usar SCP-252 Arkenfred Pelps. Ningún miembro de la familia Pelps, ninguna persona u organización afiliada a Iglesia Bautista de Westboro 1. El Dr. Bright no puede intentar azuzar a la iniciativa Horizonte contra las organizaciones religiosas arriba mencionadas. 2. El Dr. Bright no puede solicitar un grupo de clase de reclutados exclusivamente de miembros de las organizaciones religiosas arriba mencionadas. 220. La Fundación de Caridad Manna no organiza ningún teletón anual del Día del Trabajo, y el Dr. Bright no puede ofrecer los servicios de los empleados de la Fundación como artistas u operadores telefónicos bancarios para tal. 221. El Dr. Bright no tiene acceso a la revista popular Science Magazine. Esa sección de How 2.0 es demasiado peligrosa para que Bright la vea ahora que han enseñado cómo crear cucarachas Keyboard. 222. El Dr. Bright no puede irse de cruzada, 1 a la yihad, 2. El Dr. Bright no puede proclamar fatua contra nadie ni nada. 223. El Dr. Bright ya no puede declarar comillas después de 10.000 años soy libre. Es hora de conquistar el mundo. 109 tras tomar posesión de un nuevo huésped. 224. Ahora se requiere que todo el personal de la Fundación asista a un seminario para diferenciar una idea original de una buena idea antes de tener permitido contactar o seguir contactando con los Dres. Bright, Clefo Kondraki. 225. El Dr. Bright no tiene 10 toneladas de oro escondido en algún lugar del sitio 19, 226.
No debe entregarse SCP-963 como un amuleto de la suerte. 227. El Dr. Bright no es un mago, no importa lo que él te diga. Uno tampoco es un alquimista, y no debe consultarle sobre problemas alquímicos. 2 o un brujo. 3 El Dr. Bright no es mágico ni puede realizar magia, y deberá dar suficientes explicaciones de cualquier acción que emprenda. 228. El Dr. Bright no es, ni ha sido nunca, el campeón intercontinental indiscutible de la SCP. 229. El Dr. Bright ya no puede correr por el sitio 19. Cualquier sitio gritando el Keter anda suelto a menos que se trate de una emergencia real. 1 Afirmar que se trata de un experimento sobre los efectos de la ingeniería social no lo convierte en emergencia. 2 Tampoco lo es hacerlo para despejar las áreas en las que el Dr. Bright tiene restringida la entrada debido a las razones dadas en esta lista. 3 El Dr. Bright no puede referirse a personas o SCPs como el Keter con el fin de soslayar estas reglas, a menos que realmente estén clasificados como Keter. 230. El Dr. Bright no puede realizar pruebas o experimentos utilizando órganos reproductores de seres vivos o muertos, incluyendo el mismo. 231. El Dr. Bright no puede decirle al personal de clase D, al personal contratado recientemente, a nadie que SCP-920 les va a guiar a sus habitaciones. Otra vez. Todavía estamos buscando a esos 12 del personal de clase D que han desaparecido en los Pirineos. 232. El Dr. Bright no puede nunca tratar de ingerir SCP-184 para ganar un concurso de comer tartas, ni cualquier otra clase de concurso de comer o beber. 233. Después de lo que ocurrió el mes pasado, el Dr. Bright no puede volver a ver Firefly nunca más. Creo que la mayoría del personal involucrado, los que están vivos, aún siguen en el pabellón psiquiátrico. 1 El Dr. Bright no es un saqueador y no debe manejar cualquier tipo de herramienta afilada salvo bajo protección de al menos dos guardias de nivel 3 armados con pistolas aturdidoras. 234. El Dr. Bright no puede enseñarle a los clase D al personal nuevo a SCP-682 a nadie el porno que él ve. En serio, el último que pasó por ese infierno tubo acabó con camisa de fuerza. 235. El Dr. Bright no puede acercarse a más de 5 metros de cualquier dispositivo explosivo o de detonación. Recordad lo que le pasó al Área 1. Ni siquiera si el Dr. Iceberg lo pide amablemente. 2 Intentar hacer estallar a 682 no es una excusa válida. 236. Tratar de hacer sombras chinescas con SCP-017 está prohibido. 1. Intentar entretener a SCP-053 no es una excusa válida. 237. Al Dr. Bright no se le permite estar a menos de 30 pies de niños, chicos, muchachos, chiquillos, mozos, mozas, paquetes de alegría, paquetes de diversión, o cucharadas de amor tras el incidente en censurado. Se pueden hacer excepciones en casos extremos de emergencia. 238. El Dr. Bright ya no puede estar de pie en una esquina y girar los pulgares. 239. El Dr. Bright ya no puede usar las palabras swag, swagit, swaginator, swagjifi, o super swag para definirse a sí mismo. 0 a otras personals. 240. YOLO no es una excusa para nada. Más especialmente porque esto no se aplica a el 1 ni tampoco lo es porque no. 241. El Dr. Bright no puede ordenar al personal de clase de convencer al personal nuevo a cualquier personal pedirle a nadie jamás que juegue a las palmas con SCP-049. 242. El Dr. Bright no puede pedirle al señor de Edge que haga ninguna de las cosas de esta lista. 243. El Dr. Bright no puede llevar chocolate a los servicios. El Dr. Bright no puede llevar comida a los servicios. 244. El Dr. Bright no puede hablar con una voz semejante a la de un personaje de película. 1 El Dr. Bright no puede recrear ninguna película. Ni siquiera las de para todos los públicos. Ni siquiera las de para todos los públicos. 245. El Dr. Bright no puede aprender coreografías de animador, a vestir como una animadora, a hacer nada relacionado con el deporte de animar. 246. SCP-957 Noroeste es un requisito previo para ser poseído por el Dr. Bright. 247. El Dr. Bright no puede acceder a SCP-1197 con él propósito de corroborar consigo mismo. 1 El Dr. Bright no puede acceder a SCP-1197 con el propósito de hacerse proposiciones a sí mismo. 248. Desde 26 de septiembre de 2088, el Dr. Bright no puede acceder a ningún hotel bajo ninguna razón.
El presupuesto del sitio Mi no permite suplementos de limpieza extra, especialmente tras los resultados de las acciones del Dr. Bright 249. El Dr. Bright ya no puede decir que todo lo que toca Bright es nuestro reino. El Dr. Bright tampoco puede decir que todo lo tocado por el sagrado Bright pertenece a la iglesia de Bright. 250. El Dr. Bright no podrá intentar mejorar digitalmente ninguna de las películas originales de Star